y nosotros... La esposa de José Luis Cabeza, que recordó obviamente a su esposo a través de sus hijos. Cristina. Ahora nos va a entregar también sus 24 palabras Felicia Urbano, esposa de Mario Bonino, periodista y militante de la UTVA, asesinado en noviembre de 1993. Lo mío, más que 24 palabras, a estos 2 años de repudio y dolor, son algunos no que no quiero. No a los 2 años de tremendo dolor, a terrible e impune asesinato de José Luis Cabezas, a 5 años y 2 meses de tremendo dolor, al impune asesinato de Mario Bonino, a las 2 muertes que tiene el gremio de prensa, a la justicia sin justicia, a los padres sin hijos, a los hijos sin padres, a este país para nuestros hijos, y no nos olvidemos de Mario Bonino y no nos olvidemos de José Luis Cabezas. Por favor, Laura. Laura Ginsberg, miembro integrante de Memoria Activa. ...24 meses del crimen de Cabezas, 54 meses del crimen de la AMIA, los mismos muertos, el mismo dolor, la misma impunidad. Estamos aquí por los ojos que no miran, por las manos que no abrazan, por la justicia que no llega, por la memoria de José Luis. Gracias, Laura. Agradecemos la presencia de Patricio Contreras, actor, y lo invitamos a subir aquí a decir sus 24 palabras. La consigna han sido 24 palabras. El problema es que nuestros números tampoco cierran, como en economía. Así que aquí van algunos números. Desde las 5 horas y 53 minutos del 25 de enero de 1997, es decir, desde hace 2 años, es decir, desde hace 24 meses, es decir, desde hace 730 días, quiero decir, desde hace 17.520 horas, la mirada transparente, calma, paciente de José Luis Cabezas espera que se le haga justicia a su pobre cuerpo mortificado. De nosotros depende que así sea, que se haga justicia. Que la impunidad carcajeante no siga burlándose de él, del dolor de su familia y sus compañeros, y de la incertidumbre y justa indignación de una sociedad que no quiere más que en la Argentina el poder siga siendo sinónimo de impunidad. En nombre de la Asociación para el Periodismo Independiente, en nombre de la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente, periodistas, Magdalena Ruiz Guiñazú. En nombre de la asociación que nos agrupa, rogamos a la justicia que sea implacable, y también les pedimos a los que aún no hablaron porque tuvieron miedo o porque no les llegó el momento, que recuerden que hay un inocente que nos está mirando. José Luis, estamos con vos. Agradecemos la presencia de quienes estuvieron y están siempre con nosotros y que llevan adelante una lucha que continúa
como todas nuestras luchas, la lucha de los maestros. Le pedimos a Marta Maffei, secretaria general de CETERA, que nos acerque sus 24 palabras. Desde la Carpa Blanca seguiremos luchando contra la horrenda trama de corrupción e impunidad político-policial que asesinó a José Luis Cabezas. Para los docentes, ni perdón, ni olvido, ni resignación, justicia. Le debemos paz, nos debemos justicia, para que de verdad esté presente, para que sea un emblema vivo, para que su sacrificio tenga sentido. Oscar Martínez. Néstor Picone, secretario de prensa de CTA. Dictadura, tortura, terrorismo de Estado, concentración económica, 30.000 desaparecidos. Democracia, obediencia debida, punto final, indulto, hiperinflación, gatillo fácil, choque, Rodríguez, embajada, AMIA, hiperinflación, Bonino, Cabezas, presente. Pedimos que se acerque a nosotros Gustavo Fernández Russo, presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, FUBA. Es muy difícil expresar en 24 palabras lo que sentimos, pero lo que sí queremos decirle es que ninguno de los estudiantes se olvida de ninguna de las víctimas de impunidad en este país. José Luis Cabezas, presente. Somos sensibles, idealistas, finalmente impotentes. Odiamos la justicia cómplice, la impudicia del poder y no saber por qué nos matan. Somos apenas tus eternos amigos. Gonzalo Bonadeo. Y seguimos nombrando a todos los que nos acompañan y nos acompañaron siempre en esta lucha. Contamos con una presencia histórica entre nosotros. Son las Madres de Plaza de Mayo. Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Miembro de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Gracias, Madres. Pido que nos acompañen a las madres en estas 24 palabras. Justicia ya. 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 Horacio Embón, periodista. La historia oficial y la verdad que cuenta mentiras. Con impunidad, la memoria
no olvida. Cabezas es lucha y el compromiso es no claudicar. Gracias, Horacio. Son nuestros compañeros, es la lucha de los periodistas y las agresiones que venimos denunciando desde hace más de 8 años. Más de 1.200 agresiones que culminaron y que continúan con el asesinato de nuestros compañeros Mario Bonino y José Luis Cabezas. Gracias, Horacio, y le pedimos a Adolfo Castelo que se acerque también para darnos sus 24 palabras. No queremos que pasen 24 años como con otras muertes sin ver presos a los autores ocultos. Confiemos, la verdad nunca muere, ni siquiera de muerte natural. El poder que se hace el sordo no es mudo. Cuando lo acusan por los crímenes que comete, el poder acusa a los extranjeros pobres por los crímenes que no cometen. Eduardo Galeano. Queremos agradecer la presencia de Carlos Paz, presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Por favor, Carlos. Bueno, 24 palabras para decirle no a la impunidad, no a la corrupción, no al olvido, no a la pobreza, no a la discriminación. 24 palabras para decirle sí a la justicia, sí a la verdad, sí al trabajo, sí a la solidaridad. 24 palabras para construir un país mejor, un país para todos. Cabeza presente. Es la lucha de toda la sociedad, es nuestra lucha, es la lucha de las madres y es la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Pedimos a Rosa Roisenblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que se acerque con sus 24 palabras. Cuatro palabras son muy pocas. La muerte de todo hombre, el asesinato de todo hombre, la desaparición de todo hombre, nos vulnera porque nosotros formamos parte de la humanidad. La más clara de las emociones es la certeza, la verdad. Ella serena aún en la tragedia. La incertidumbre, la mentira, el ocultamiento son, por el contrario, generadores de sospecha, de oscuridad, de inseguridad. Anhelo un país donde la verdad reine por encima de todo interés. Seguramente, la justicia será entonces su mejor portavoz. Víctor Heredia. Queremos pedir la presencia de nuestro compañero, el reportero gráfico y amigo de José Luis Cabezas, Guillermo Cantón. La muerte de José Luis fue en vano. Lo que no fue en vano fue su vida, como reportero gráfico y como amigo. Celebremos su vida. Están a la vista, producidos, promocionados y protegidos. Pero mientras los negocios sean afines, seguirán saltando fusibles, solamente,
y desapareciendo personas íntegras como vos. Miguel Ángel Solá. Queremos solicitar la presencia del periodista Aliberti. Celada, camino, cava, crimen, cadáver, caso, cana, camarilla, colaboración, candidatos, causa, cámara, camelos, corrupción, confesión, contradicción, cómplices, correos, Cariló, Candela, Cristina, Cabezas. Condena. Y los culpables, nada más. Le pedimos a Fanny Mandelbaum que se acerque a traernos sus 24 palabras. José Luis, ojalá muy pronto podamos mirarte a los ojos y decirte, se hizo justicia por tus hijos, por nuestros hijos, por un país sin impunidad. Gracias. Injusticia, corrupción, impunidad, obsecuencia, mentiras, delitos. Todo esto es olvidable, pero justicia, honestidad, legalidad, trabajo, dignidad, libertad, democracia. Todo esto es para que no nos olvidemos de Cabezas. Maximiliano Guerra. Tenemos muchos amigos, compañeros, miembros de organizaciones que han adherido, que están con nosotros en esta lucha, que acercan sus 24 palabras. Algunos están en camino. Acaba de llegar Enrique Sdrech. Por favor, Enrique. Gracias. ¿Alguien alguna vez calificó a la Argentina como un país parturiento de mitos? Hoy, después de lo de Cabezas, podemos afirmar que la Argentina es un país sediento de justicia. Se han cometido todos los vicios inimaginables. Quiero cerrar esto en Holocausto al Tiempo, recordando una frase de un amigo de Cabezas, compañero de noticias. Una madrugada lo esposaron, lo trasladaron, lo golpearon, lo balearon y lo quemaron. Pero está vivo. En este país aprendimos a justiciar a un ilegal, sin documento, y a perdonar al que tiene licencia para matar. Cárcel a los asesinos. León Gieco. Queremos leer la adhesión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, que también están presentes aquí con nosotros. En el segundo aniversario de la muerte de José Luis Cabezas, la UNESCO quiere hacer llegar su adhesión al dolor de familiares y amigos y su repudio y condena por el asesinato del reportero gráfico. Las libertades fundamentales son frágiles y más aún lo son la libertad de expresión y la libertad de prensa, a las que con harta frecuencia se oponen la mordaza, la cárcel e incluso la muerte, como en este caso,
de modo que hay que abogar por ellas incansablemente, dotarse de los medios necesarios para que pueda existir, hacer causa común con los periodistas amenazados, porque son ellos los que encarnan esas libertades. La UNESCO considera que la promoción en el mundo entero de la libre circulación de las ideas por la palabra y por la imagen es una de sus misiones fundamentales. Aunemos nuestras fuerzas para instaurar por doquier sociedades de saber, libertad y justicia. Arturo Hein, representante de la UNESCO en la Argentina. Hace poco más de un año, un grupo de reporteros gráficos nos reuníamos con un grupo de diputados españoles. En esos días realizamos una gestión con el Ayuntamiento de Estepa. Estepa es un pueblo de Andalucía, de donde es oriundo el padre de José Luis, y a instancias de Larga, una calle lleva el nombre de nuestro compañero. Cuando realizábamos el acto, hace un año, cuando se cumplía un año del asesinato de José Luis, en Estepa se inauguraba una calle con el nombre José Luis Cabezas. Y hoy hemos recibido una adhesión de la Asociación Pro Derechos Humanos de Sevilla y del Ayuntamiento de Estepa. Ella dice así: en nombre de los estepeños, manifestamos nuestra condena al asesinato de José Luis. Nos declaramos clara y unánimemente en contra de la impunidad de delitos contra la libertad de expresión, contra las personas y en general contra los derechos humanos. Exigimos el esclarecimiento de su muerte y pedimos a las autoridades argentinas que respondan al clamor de su pueblo y cumplan con la injusticia. En el día de hoy, Buenos Aires y Estepa se unen en una manifestación simultánea de repulsa al crimen con el eslogan que viene repitiéndose desde hace exactamente 2 años. Un grito de libertad que quedará para siempre en nuestras conciencias. No se olviden de Cabezas, Ayuntamiento de Estepa y Asociación Pro Derechos Humanos, Delegación Sevilla. En nombre de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, va a hablar el compañero y amigo de José Luis Cabezas, Gabriel Michi. Dos años sin José Luis. 2 años en los que tuvimos que escuchar las mentiras más terribles para tapar uno de los crímenes más aberrantes de nuestra historia. 2 años en los que todo un país descubrió que había mafias capaces de hacer cualquier cosa para consolidar su poder, incluso matar de la manera más salvaje. 2 años en los que tuvimos que enfrentarnos a la impunidad con las desventajas impuestas por la diferencia de poder, pero con algo fundamental a nuestro favor: la búsqueda de la verdad. 2 años en los que muchos se olvidaron de José Luis Cabezas y quisieron que su amnesia se extienda a toda la sociedad, pero no pudieron lograrlo. 2 años en que otros utilizaron su nombre, especularon con él, movidos por su ambición y sus intereses personales, desentendiéndose del dolor que esto provoca. Nosotros elegimos salir a la calle para reclamar justicia junto a toda una sociedad asqueada por la impunidad y por la falta de respuesta de quienes tenían la obligación de darlas. José Luis parecía para ellos más una molestia que una deuda pendiente, pero el no se olviden de Cabezas se convirtió en un símbolo para todo un país. Reclamar por la memoria no fue otra cosa que una reacción inmediata ante tantos años en los que un crimen tapaba a otro y el olvido terminaba siendo el mejor cómplice de la impunidad. Para su familia nunca existió el olvido, tampoco para nosotros, sus compañeros de trabajo, que sentimos su ausencia cada día. Tanto la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires como la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, junto con todos los colegas, entendieron en este mensaje mafioso que había un desafío para todos y hubo que enfrentarlo con coraje. Fue a nosotros que frente a esta mirada debimos tomar un compromiso. La mirada demandante de José Luis Cabezas, que nos dio la fuerza para salir a pelear.
esa mirada que desnudó que detrás de este crimen aberrante había un país oculto, asesino y corrupto, y que muchas veces contaba con el amparo del poder o era parte de él. Pero escondido en las sombras, esos fantasmas siguieron atacando. Incluso intentaron hasta ensuciar la imagen de José Luis, pero nadie les creyó. Todos supimos que en esta maniobra era una nueva forma de encubrir a los verdaderos asesinos, los materiales y los intelectuales. Y peleamos para que esto no ocurra. Y de a poco toda la sociedad fue comprendiendo que este asesinato era un ataque hacia todos, como las 1.200 agresiones y amenazas que sufrieron los periodistas en los últimos años y la muerte de Mario Bonino. Que al querer apagar la cámara de José Luis Cabezas, lo que se estaba haciendo era tratar de mandar un mensaje intimidatorio a toda la prensa, un mensaje silenciador contra la libertad de expresión y como tal, un ataque a toda la sociedad. Y fue así como resurgieron los fantasmas del pasado y el temor de que estos quieran volver a condicionar nuestras libertades democráticas. Por eso fue que nadie se olvidó de José Luis Cabezas. Es por eso que su cámara, a pesar del deseo de sus asesinos, siguió sacando fotos de un país que reclamaba justicia. Y fue así como su cámara, multiplicada por las miles de sus colegas, puso al desnudo a peligrosas mafias enquistadas en el poder. Su cámara, a través de los otros reporteros gráficos, retrató la fuga y la desaparición de quien para la justicia estaba sospechado de ser el instigador del asesinato de José Luis. Desaparición que dejó demasiados interrogantes para todos los que queríamos a José Luis y necesitábamos dilucidar todas esas preguntas. Fue la cámara de José Luis, multiplicada por miles de sus colegas, la que también retrató la estructura mafiosa de aquella maldita policía que era capaz de cometer cualquier delito y constituirse en una disputa de bandas que nos puso todos en peligro. Esas fotos de José Luis nos abrieron los ojos y actuaron como un antídoto ante el deseo de silenciamiento de los asesinos y de sus encubridores en el seno del poder. Por esos deseos mafiosos, pero esos deseos mafiosos fueron hackeados por la búsqueda de verdad y de justicia encarada por toda una sociedad. Sin embargo, nos quedamos con la sensación de que no se investigó lo suficiente y que hubo demasiados intereses en juego para desviar la causa, y nos dejaron demasiadas preguntas. El arma homicida, el móvil del crimen, la participación de más asesinos, la zona liberada en Pinamar y el porqué del encubrimiento son solo algunas de ellas. Para que exista justicia y para volver a soñar con un país donde las libertades reinen y la impunidad quede desterrada para siempre, es fundamental que nos den esas respuestas y que todos los homicidas y sus encubridores terminen presos. Es una deuda de todo. No olvidarse de José Luis Cabezas significa no olvidarnos de la vida, de la justicia, de la libertad. Es reafirmar como el primer día de hoy, que hoy todos somos José Luis Cabezas, y es no olvidarnos de que hay una familia destrozada por un crimen mafioso que le arrebató a José Luis. Por él, por su familia, por sus seres queridos y por todos los que deseamos simplemente vivir en libertad, es que hoy decimos más que nunca, José Luis Cabezas, presente. José Luis Cabezas en aquellas temporadas en Pinamar y que estuvo con él hasta casi el último momento en aquella fiesta del empresario Andreani y que el destino quiso a que José Luis se fuera Junto de la a fiesta nosotros y Gabriel Michi está se el quedara. Coro Kennedy, que nos ha acompañado Y ya después muchas todo lo que oportunidades. nosotros Esta conocemos. oportunidad, El abrazo con Raúl Cristina, Ceci cantan con Osvaldo el Baratucci Mundial también contra en la representación de los discriminación y la reporteros impunidad. gráficos. El día después. Y las dos antorchas encendidas que se sumarán a las 22 que faltan para hacer referencia a los 24 meses que pasaron desde la muerte de José Luis. Ahora será el turno del Coro Kennedy de rendirle su homenaje, su recuerdo también a José Luis Cabezas.
libres, les prometo que serán libres si no es mañana, será el día después, y estas velas encendidas darán luz a esta tierra si no es mañana, será el día después. Y todo el dolor y la sin razón del día de hoy terminará. Y la vida y la verdad para siempre vencerán si no es mañana, será el día después, será el día Seremos libres, por siempre seremos libres si no es mañana. Será el día después. Y esas velas encendidas darán luz en la tierra si no es mañana. Será el día después. Y todo el dolor irá sin razón en un día como hoy terminará. Y la vida y la verdad para siempre vencerán si no es mañana. Será el día después, 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 será el día La voz del coro Kennedy Mercedes, que en cada acto que ha querido solidarizarse con el recuerdo de José Luis Cabezas, siempre presente con este tema y con una vela encendida. Estaba pensado para cerrar este acto encender 24 antorchas, hay 2 encendidas, la suelta de los globos negros que llevan consigo las banderas que están enlutando este obelisco de la Plaza de la República. Y la palabra de Osvaldo Baratucci. Hace 24 meses, la Asociación de Reporteros Gráficos, mis compañeros, ocupamos un lugar que no queríamos. Levantamos las cámaras y comenzamos a exigir justicia. Hace ya 24 meses. Si hay algo que nos caracteriza a los reporteros gráficos, es la perseverancia, el compromiso, la paciencia, el saber esperar, a veces horas, a veces días, ese momento irrepetible que podamos plasmar en una imagen imborrable e inmortal. Esa misma perseverancia, ese mismo compromiso, ese mismo saber esperar el momento, es el que estamos usando en estos 24 meses y seguiremos usando todo el tiempo que sea necesario para conseguir esa foto que todos nosotros queremos y que será la tapa, la portada de todos los medios gráficos del mundo, la que muestre a los asesinos intelectuales y materiales de José Luis Cabezas juzgados y en la cárcel. Hoy
Hoy más que nunca quiero pedirle a mis compañeros reporteros gráficos, a mis compañeros periodistas, a todos aquellos que siempre nos han acompañado, que levantemos las cámaras, que levantemos los flashes, que levantemos los grabadores, que levantemos nuestras manos y que gritemos hoy más que nunca: ¡Cabezas! ¡Presentes! ¡Cabezas! 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 ¡Bonino! ¡Bonino! ¡30.000 desaparecidos! ¡Cabezas! Damos por finalizado el acto y agradecemos nuevamente con mucha emoción en el abrazo de Gabriel Michi, de Cristina Cabezas, de Felicia Bonino, de Osvaldo Baratucci, con el clásico camarazo, con el clásico grito que recuerda a José Luis Cabezas. Si te parece, Mercedes, nos acomodamos y volvemos a comunicarnos en cualquier momento desde aquí de la Plaza de la República. Ustedes, por favor. Gracias, Marcos. Hasta luego. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida. Si dentro de 2 años ni dentro de 5 años, lo único que queremos es justicia y que se aclare lo de José Luis. Saber quién lo mató, por qué lo mató y quién lo mandó a matar. En La Plata también se recordó al fotógrafo asesinado un día como hoy, de hace 2 años. José Luis es todas las irregularidades que se han cometido, todas las desapariciones, las agresiones, las intimidaciones, todo lo que los argentinos no queremos nunca más. Todos queremos vivir en paz y en libertad, y sobre todo en democracia. Y para que haya democracia vamos a incidir al cansancio, tiene que haber una justicia que esté al servicio de la gente. En Pinamar, ciudad amada por Cabezas y donde estaba trabajando en el momento de morir, se inauguró una muestra con algunas de sus mejores fotos. A mí no me cabe duda, y lo declaré en el juzgado y todo, es que a José Luis lo matan seguramente por su trabajo. O sea, no me cabe duda que es así. También en la Plaza Lavalle, donde cada lunes se recuerdan a las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, se solidarizaron con el esclarecimiento y el pedido de justicia por la muerte